Seguimos el ciclo de conferencias de la Semana Fotográfica Centroamericana y del Caribe 2024 con República Dominicana. Félix Sepúlveda nos presenta su conferencia Resolución, formatos de archivos y espacios de color. Gracias a los siguientes patrocinadores. Gracias por acompañarnos. En septiembre de 2025 nos volveremos a encontrar. Puedes encontrar a la Semana Fotográfica en Instagram. He estado en todas las charlas. De hecho, la de Carlos, que recién pasó, hizo que me descuidara en estos aspectos de la conectividad. Y cuando fui a conectarme, me di cuenta que no tenía acceso a WhatsApp por algún motivo en la otra máquina. Por eso tuve que hacer este cambio. He disfrutado mucho. Esto es un evento que es meritorio por el compartir de distintas tendencias y las exposiciones. Carlos, lo único es que la próxima vez tu charla tiene que venir acompañada de un paseo físico o virtual de todo lo que pudimos ver y lo que no pudimos ver por no estar, pero felicito esa gran cobertura y sobre todo el aspecto investigativo y de profundidad sobre la historia de la fotografía dominicana. Para cambiar un poco, mi charla de hoy es un poquito técnica. Agradezco a todos los que se han quedado. No sé cuántos, había un break de cena. Si alguien tiene la necesidad de comer, aquí se permite comer, beber, mientras yo esté hablando. Y he decidido hacer una charla técnica en la medida de lo posible ligera, porque los temas técnicos, lo importante no es tanto lo que se diga, sino qué tanto se quede y sobre todo responder inquietudes. Así que estoy abierto para preguntas en el transcurso. No tenemos que esperar al final. Sé que hay un moderador que también va viendo las notas, pero al fin y al cabo, en cualquier momento me pueden preguntar y estoy seguro que el moderador transcribirá la inquietud. Déjenme ver porque estoy fuera de fase con esta máquina que comparto. Ok, voy a compartir. ¿Están viendo lo que estoy compartiendo? Todavía. Todavía. Ahora sí. Todavía. Ahora sí. Yo siempre empiezo con algo típico. Bueno, no le he dicho de dónde soy, ni me han presentado mis amigos. Parece que todo fue Fue como muy rápido. Sí. Que lo hago yo, lo haces tú. No, si tú quieres hazlo tú. No, mejor que lo hagas tú. No, lo que pasa es que tendrías que leerlo. Lo tengo en una letra bien No, está bien. chiquitica, No hay ningún problema. pero fácilmente yo te presento como un fotógrafo santiaguero que pues, siempre desde muchos años nos ha acompañado, miembro de Grufos y es el CEO de FS Taller Digital, que es quien nos imprime las fotografías para todas nuestras exposiciones y nuestros clientes. Él es jovencito, no se quita el gorro por eso, pero siempre muy querido. Feli, añade algo más si tú quieres, sí. Bueno, básicamente que soy fotógrafo de vocación y de nacimiento. También soy ingeniero eléctrico, tengo una maestría en tecnología de información y de hecho mi tesis estoy hablando de hace mucho tiempo, me gradué en la tesis de la maestría en Estados Unidos y la tesis fue, yo no sabía, detección de fallas en circuitos CMOS. Y qué lejos estaba yo en el 84, que esa iba a ser una de las tecnologías fundamentales en la que se basan los sensores fotográficos actuales. De ahí yo no lo promuevo porque yo fui ingeniero casi 30 años y luego me dediqué a mi hobby como profesión, a la fotografía. Y ahora soy fotógrafo aficionado a la fotografía
y tengo un taller de impresión donde todos los días aprendemos. Desde que una cámara cayó en mis manos, por allá por el 1979, he tenido una filosofía de todos los días, por lo menos media hora dedicárselo al aprendizaje. Ahora que estoy un poco mayorcito, quiero cambiar la filosofía para por lo menos media hora dedicárselo a hacer fotografía, a tirar fotos, no solamente a seguir aprendiendo. Y la charla de hoy está motivada dentro de todos los aspectos artísticos porque, y lo dijo, me parece que fue la primera charla, que dijo que hoy día el fotógrafo ha retornado a algo que era en el principio. Estoy hablando sin considerar lo que es inteligencia artificial, pero el fotógrafo hoy tiene mucho que conocer y manipular, editar, procesar sus imágenes. Y claro, mucho depende de asistentes o de compañías que le hacen el trabajo, pero la mayoría, y sobre todo los que están empezando, tienen que hacer la captura, el procesamiento en el computador y preparar la imagen para la presentación. Yo le llamo presentación, ya sea que se va a ver en una pantalla, en un celular o se van a imprimir. En ese proceso, nosotros como empresa nos vemos involucrados fuertemente porque siempre estamos haciendo presentaciones para otros, estamos digitalizando imágenes, trabajamos mucho a nivel corporativo y también imprimimos mucho, le imprimimos en la parte artística a fotógrafos, a artistas que usan la fotografía como medio y también a nivel de personas que lo tienen como hobby. Pero dentro de todos hay una constante independientemente del nivel. Y es que hay desconocimiento, porque a veces no es necesario, y también hay confusiones, porque las terminologías y los mismos aspectos didácticos, incluso de personas que aparecen hablando de un tema, pueden estar confundidos y pueden llevar a confusión. Entonces, hoy aquí yo lo que quiero es, de las cositas que nos llegan, que nosotros más vemos que hay confusiones, ni siquiera presentarlas, sino hablarlas, compartirlas y sobre todo que haya preguntas. Como es de esperar, debo tener una pequeña presentacioncita. Déjame ver. Dígame si se oye esto. Bájale el volumen. Porque le di a lo que no era. Ah, Pero después de todo es interesante porque estamos en el Caribe, ¿verdad? Esa es una de las salidas de nuestro grupo fotográfico de Santiago a un lugar, ya lo habíamos visto en otra presentación, que se llama el Son de Queca, una calle en Santiago donde todos los domingos hay bandas de son en las calles tocando. Quizás nuestros amigos de Centroamérica se animan, después que hagan el recorrido con Carlos a venir a Santiago. Bien, ¿se puede ver un poco de la presentación ahí? Lo estamos viendo a usted. ¿Me ven a mí? sí, Ok, no lo compartí, fue. Pero me oyen bien. sí, Ok. Y ahora sí. sí. Ahorita sí. Bien. Excúseme, como les dije, estoy en una máquina distinta, la máquina de la familia. Vamos a hablar un poquito de resolución, formatos, espacio de color, todo orientado a mantener, a desarrollar y aprender lo que yo le llamo mejores prácticas de cuidado de nuestro trabajo fotográfico. Porque hoy día hay distintas escuelas de lo que es la fotografía en cuanto al concepto y ciertos aspectos filosóficos. Estamos claros que el valor de la fotografía radica en la narrativa, en la historia que cuenta.
Independientemente de eso, está claro que el fotógrafo quiere contar no solamente una buena historia, sino que se lea bien y que en el papel que aparezca esa historia también esté bien y que haya cuidado de la edición, de todo lo que es el aspecto que acompaña a una narrativa. Y ahí es donde viene el conocimiento de todos los aspectos de resolución, formatos, espacio de color y sabiendo que todo empieza con buenas prácticas desde la captura. Eh, los grandes maestros, independientemente de su gran nivel artístico, siempre se han caracterizado también por cuidar bastante la técnica o tener quien los ayude a cuidar esa técnica desde los tiempos del collodium, de todo lo que empezó como fotografía hasta el día de hoy. Siempre la parte técnica ha sido importante y ustedes ven cómo los fabricantes se esmeran cada vez en tener equipos que acompañen al fotógrafo en lo que es la creación de las imágenes. Y todo empieza por buenas prácticas. ¿Qué vamos a ver hoy precisamente? La mejor práctica de captura de la imagen, esbozado todo muy rápidamente, porque sé que me tocó la segunda tanda aquí en nuestro país, es tarde, digamos, 9:30 de la noche. La resolución de la imagen, qué es, la cantidad de píxeles, la relación que hay entre lo análogo y lo digital, donde empieza la gente a perderse un poco. Esta terminología de lo que son los DPI, PPI y LPI, que cualquiera cree que no se usa, pero es válido todavía. Formato de sensores, relaciones de aspectos, tamaño de impresión. Se me está poniendo largo esto. No dejen que yo siga. Ay, Dios mío, modo de color y espacio de color. Lo vamos a hacer corto, o mejor dicho, resumido. Vamos a empezar con la captura de la imagen. Sin entrar en muchos detalles, los fotógrafos debemos usar los dos formatos, de ser posible, RAW más JPG. Hay gente que solo trabaja en JPG, hay gente que solo trabaja en RAW, pero tiene sus ventajas trabajar en ambos al mismo tiempo. Porque a veces yo quiero tener una visión rápida, enviar rápido un archivo, tener una referencia de cómo mi cámara procesó el RAW. Porque cuando yo tengo RAW más JPG definido en la cámara hace el archivo RAW, pero el JPG que emite la cámara está convertido según los criterios del fabricante para sacar la mejor versión a partir del RAW. Entiendo que todo el mundo sabe lo que es una imagen, un formato RAW y lo que es un formato JPG. O sea que no me voy a detener mucho en explicar lo que es eso. Pero ¿alguien tiene alguna duda o desea que yo explique lo que es el RAW? Bien, recuérdense, me pueden decir. Bien, hace poco tenía una discusión con un fotógrafo que decía que no es necesario utilizar RAW porque eso es para fotógrafos que no saben. Y es todo lo contrario, el RAW es para los fotógrafos que saben, porque ahí yo tengo la mayor posibilidad de tener otro formato y tener la flexibilidad de tener distintas versiones de una imagen y en distintas épocas incluso tener mejoras por el avance de la tecnología. Vamos a seguir. Hay que evitar errores en la captura. Y acuérdense que yo estoy hablando desde la perspectiva no de quien solamente produce imágenes, sino de quien diariamente está recibiendo imágenes que quieren los autores que se impriman grande y que se vean muy bien y que tengan todos los detalles. Entonces, el fotógrafo tiene que cuidar la exposición. Y aunque haya automatismo y haya gente partidario de lo manual, eso no importa qué modo usted use. Lo importante es que la exposición corresponda con la intención de la narrativa de la imagen. Trabajar en automático se puede, en manual también, pero nada hace alguien que trabaje manual que no sepa cuál es su intención, ni el que trabaje en automático que tampoco sepa cuál es la intención. Entonces también están las prioridades, prioridad de velocidad, prioridad de apertura. Yo siempre enfatizo cuando doy clase que no importa que usted conozca los nombres, es cuándo utilizar uno
y el por qué. Entonces, el fotógrafo tiene que conocer la intención ligada a la exposición que yo quiero priorizar, cuál es la importancia. Inclusive, se dice que no hay una exposición, que no hay exposición correcta, sino exposición adecuada para la intención. En otras palabras, una imagen puede estar oscura, subexpuesta, o puede estar muy clara, sobreexpuesta, y aún así es la exposición adecuada para la intención de la imagen. Enfoque preciso. Hay muchas fallas en el enfoque porque la gente a veces se descuida y con la norma de los celulares o muchas cámaras que también tienen enfoque automático, cada vez más yo veo que mientras más automática es la cosa, más descuidado está la precisión del enfoque. Y ahí viene lo mismo. No importa que usted use enfoque manual, automático, continuo, de 18 puntos, detección a ojos, lo que sea. Lo importante es que usted sepa lo que está haciendo y que sepa que toda automatización no quiere decir perfección, sino ayuda a conseguir un objetivo. Entonces usted tiene que aprender a enfocar precisamente lo que quiere. Acuérdense que yo trabajo grandes ampliaciones y a veces las cosas se ven bien en un celular, se ve bien en una pantalla. A la medida que empezamos a cambiar los tamaños y aumentar la deficiencia del enfoque, se hacen más críticas. Y una imagen que era bien, 10 por 15 centímetros, pulgadas aquí, 8 por 10 pulgadas o menos. Ya cuando extrapolo a 40 por 60 centímetros pulgada es otra historia. Más necesito yo la buena práctica, la corrección de lo que es la factura fotográfica. Control del movimiento también. Hay cosas que en pequeño se ven congeladas, pero en grande están movidas. Entonces, el efecto de detener el movimiento o de expresarlo a propósito debe ser algo a propósito en la imagen. A veces son accidentes y hay personas que manejan muy bien el accidente, pero también el fotógrafo tiene que conocer el aspecto de lo que se llama la velocidad con relación a los movimientos, al movimiento propio del fotógrafo y al movimiento del sujeto o de los elementos que están en la imagen. Ahí luego que hacemos todo eso bien, el fotógrafo hoy día tiene que preocuparse mucho por algo que, aunque ustedes no lo crean, está causando estragos. Quizá en otros países no pasa, pero en nuestro país pasa mucho. Que se tiene de una imagen preciosa la versión más mala que yo pude haber procesado. Y entonces el fotógrafo no guardó bien el RAW, no hizo backup apropiado, no guardó las copias apropiadas y se queda con una versioncita pequeña que mandó por internet a un amigo. Y luego eso hay que imprimirlo como si viniera del RAW procesado con toda la meticulosidad, ay mamá, con toda la corrección necesaria. Digo que eso no pasa en otros países porque ustedes saben que sí pasa en todos los sitios. Yo he tenido que trabajar fotos de mucha gente de muy buen nivel que simplemente me dicen, eso es lo mejor que tengo y tengo que hacerlo con esa. Y en realidad es una imagen bien mala porque no se cuidó adecuadamente el archivado y el backup de esas imágenes. ¿Y qué estamos hablando de esto si eso no tiene que ver con lo que era aparentemente el título? Bueno, es que de nada vale que yo tenga un buen conocimiento de lo que es resolución, de qué son los formatos, de lo que son espacios de colores, de todo lo que tiene que ver con la formalidad técnica, si yo no empecé con una buena imagen y no la cuido. Por eso siempre enfatizo que no se puede sembrar sin sembrar. Y esta es la primera siembra de toda charla técnica, que es la corrección de por dónde empieza la buena imagen. Ok. Vamos ahora a hablar de algo directo sobre la resolución. Y yo le preguntaba a uno de los jóvenes que trabaja conmigo, le decía yo, tengo que hacer una presentación de resolución. ¿Cómo hablamos de resolución? Yo le pregunté a él. Y él me dijo, bueno, como usted nos enseñó a nosotros, abriendo Photoshop y viendo una imagen. Y aquí viene el punto de que todo el mundo puede preguntar. Y yo voy a pasar a eso. Déjeme ver cómo será
que lo voy a hacer. Voy a abrir Photoshop. Yo creo que lo puedo abrir de aquí mismo, ¿verdad que sí? ¿Y por qué yo voy a abrir Photoshop? Bueno, porque yo soy de los que uso Photoshop y Lightroom. Hoy día hay muchos programas, Capture One, Luminar. Tenemos, ojalá, ya. Acuérdense que están en mi máquina. Tengo que entrarme sin querer a la cuenta porque esta no tiene la activación del Photoshop. Todo ocurrió justamente cuando yo iba a entrar. Ya ustedes pueden ver con esto que sí es una versión original, no pirateada. Ah, tengo que eliminar una. Vamos a eliminar esta. Ok. Oh, Rafa, ¿tú estás viendo qué imágenes están ahí? Sí, las veo. Esas somos las que estamos imprimiendo para ustedes. Sí. Vamos a abrir una imagen cualquiera, que no es cualquier imagen. En mi biografía decía que yo soy casado con 4 hijos, 4 hijas y 7 nietos. Aquí están 4 de los nietos. Ok. No sé cuántos de aquí son usuarios de Photoshop, pero cada vez la gente usa más Lightroom. Y Lightroom es más transparente y hasta más sencillo en algunos aspectos técnicos. Luego vamos a ver eso, pero cuando yo abro una imagen que me envían, como podría ser esta imagen, lo primero que yo quiero saber es qué resolución tiene. Y todo el mundo sabe lo que es resolución en el mundo digital, ¿verdad que sí? Resolución es la cantidad de píxeles horizontales multiplicado por la cantidad de píxeles verticales que el fabricante ha empaquetado en el sensor. Eso es lo que es la resolución. Alguien dice por ahí, mándalo a 300 dpi, como si eso fuera la resolución. Y 300 dpi no es la resolución. La resolución de una imagen, vuelvo y repito, es la cantidad de píxeles horizontales multiplicado por la cantidad de píxeles verticales. Y eso es lo que me da a mí la resolución correctamente expresada en megapíxeles. La resolución es la capacidad de definición que tiene un dispositivo. No importa que sea análogo o digital. Para la resolución digital utilizamos píxeles. La cantidad de píxeles es lo que me define la resolución. ¿Y dónde yo sé eso en Photoshop? Me gustaría que me pudieran decir en tal lugar. Bueno, aquí hay un lugar que se llama Image Size. ¿Lo están viendo? Déjame Sí. ver si esta máquina tiene instalado algo que a mí me gusta. Ay, no, no lo tiene. ¿O sí lo tiene? Ay, sí lo tiene. Se aumentó la pantalla para ustedes. Sí. Qué bien. Ok, ustedes están viendo este diálogo, esta ventanita de Photoshop. Pues aquí nosotros vamos a ver una relación que hay entre el mundo digital y el mundo análogo. A propósito, ¿cuál es el mundo análogo? El mundo análogo es el mundo que nosotros vivimos. ¿Y por qué se llama análogo? Porque dentro de lo que es la física y la química tradicional, los fenómenos tienen una analogía o correspondencia con otro. Por ejemplo, la velocidad es análoga a una presión, a una aceleración. Una imagen se llama análoga porque está contenida en un material, un elemento de captura, llamémosles film, pero lo que ahí se recoge es análogo, o sea, proporcional a la imagen que tenía delante el lente.
Por eso se llama análogo. Y por ahí hay alguna gente que hablan de la fotografía química. No, la química es un proceso para convertir la imagen análoga en visible y permanente. Y hay mucha gente por ahí hablando, no, que debe decirse fotografía química. No, es fotografía análoga. Si le quieren llamar química por la moda, está bien. Pero el término análogo viene por la forma de presentación de la imagen en el elemento de captura. Y en el film yo tengo una representación proporcional a la realidad. ¿Y qué quiere decir digital? Digital quiere decir que pasamos de una proporción equivalente a una representación codificada en un sistema numérico que resulta que es el binario, donde solamente existen ceros y unos, y que la cadenita de ceros y uno representan un número que en nuestro sistema numérico de base 10 es fácil de entender. Yo escribo 50, muy fácil. Ahora, si yo voy a escribir 50 en binario, va a ser en una cadena de 0 y 1 que tendrá un método de traducción a lo que es 50. No vamos a entrar ahí, que no podemos complicar. Pero al fin y al cabo, aquí yo tengo en esa pantallita los dos mundos de mi imagen y yo puedo hacer preguntas. ¿Cuál es la resolución de esa imagen? Miren que Photoshop podría confundirnos. ¿Ustedes están viendo lo que dice ahí? Resolución. Sí, se ve. Ese es el primer error que induce Photoshop. Y que tiene mucha gente creer que la resolución de la imagen es 300. Y no solamente decimos 300, sino que decimos DPI. Y aún fotógrafos sazonados y consagrados y en especificaciones de concurso y todo, se escribe la palabra, perdón, el acronismo DPI, que no es lo que ahí quiere decir. Ahí dices píxeles por pulgadas. O sea que en realidad ese numerito que corresponde a una resolución es píxeles por pulgadas, pixels per inch, PPI. Así que desde ahora ustedes nos van a decir DPI. Yo sé que eso es imposible eliminarlo, pero deberían decir PPI. Pero esa no es la resolución de la imagen. Eso es una representación en el mundo físico. La verdadera resolución es lo que aquí aparece como dimensión. Esa es la verdadera resolución de la imagen y es 6.000 píxeles por 4.000 píxeles. Muchas veces lo llaman las dimensiones de píxel. Y es la verdadera resolución digital. Lo que ahí se capturó o está representado tiene un nivel de resolución o de definición correspondiente a 6.000 por 4.000 píxeles. Si yo multiplico 6.000 por 4.000, y sé que mucha gente puede sacar la calculadora, porque tal vez no hay que hacerlo, verán que eso me va a dar 24 ¿qué? Millones. Esa imagen que está ahí corresponde a una imagen de 24 millones de píxeles. Millones, ustedes saben que hay un prefijo matemático que es M, y de ahí viene el mega. Entonces esa imagen corresponde a una cámara que de formato nativo su resolución es 24 megapíxeles. Y esa es la resolución de la imagen. 24 megapíxeles. Entonces, miren, en este pequeño recuadrito aquí, yo estoy representando la realidad digital de la imagen. 6.000 por 4.000. Eso es lo que ocurre dentro del computador, dentro del ordenador. Ahora, vámonos al mundo análogo. Si yo fuera a representar esa imagen en un espacio, vamos a decirle, si yo la fuera a imprimir
Yo, si empaqueto 300 píxeles por pulgada, me daría que la imagen tendría 20 pulgadas de ancho por 13.3 pulgadas de alto. Esto es fundamental para yo saber lo que quiere decir resolución. En el mundo análogo, la palabra resolución no me define la calidad de la imagen, sino va acompañada de las dos muletitas de ancho por alto. Y yo he visto muchas imágenes dañadas porque el autor desde Lightroom la salvó a 300. Pero ¿qué pasa? No se dio cuenta que en las casillas de ancho y alto lo que había era 3 por 2. Y no es lo mismo yo sacar una imagen a 300 de 3 por 2 pulgadas que a 300 por 20 por 13. ¿Me están entendiendo? Excúsenme que yo necesito retroalimentación. Porque esto puede ser aburrido y muy técnico. Y yo quisiera que me entendieran de una manera así gráfica. Y este es el momento de que alguien pueda decir, pero ahora yo estoy más perdido. Yo siempre creía que era otra cosa. ¿Por qué que precisamente nos han enseñado otras cosas? Y mucha gente está muy clara en esto y se va aclarando con el paso del tiempo. Pero todavía hay muchos fotógrafos que tienen que tener cuidado con esto, sobre todo para cuando hagan las conversiones de sus imágenes. Entonces, yo le di un zoomcito aquí con una herramientita que tengo, pero que no me permite manipular. ¿De dónde sale que 320 por 13? Miren, si yo cojo 6000 y lo divido entre 300 píxeles por pulgada, me va a dar 20. Y por eso cuando yo cojo y empaqueto que los 300 píxeles que son al ancho por alto, si yo cojo 6000 entre 300 me da 20. Y si cojo 4000 entre 300 me va a dar 13.33. Y de ahí es que viene que 300, para que yo no tenga una resolución distinta a la nativa de 24 megapíxeles, tiene que por necesidad dar una imagen de 20 por 13.3. Hay gente que ha durado mucho tiempo en entender esto, así que no se molesten ni crean que se están confundiendo. Esto es lo que yo llamo brochazos para llegar al entendimiento. Voy a seguir aquí con este cuadro maravilloso que podría ser el motivo de todo un día de explicación. Fíjense que aquí hay marcado, lamento que esto esté en inglés, pero yo sé que todo aquí el mundo habla inglés. Resample. Resample quiere decir remuestreo. ¿Qué es el muestreo? Bueno, el muestreo es una operación matemática basada en estadística, donde yo puedo reducir la resolución o aumentar la resolución. ¿Y qué quiere decir reducir o aumentar la resolución? No es reducirlo 20 por 13 ni aumentarlo 20 por 13. Es reducir o aumentar los 6000 por 4000, que ya dependiendo de cuál sea la distribución espacial, que así que se debe llamar esta resolución, me dará las dimensiones de alto y ancho. Entonces, ¿qué es remuestrar? Resample. Resample es a partir de yo modificar alguno de estos parámetros, yo terminar con mayores píxeles o con menores píxeles que lo que trajo la imagen original. Se me están durmiendo. Entonces, No. ay, qué bueno. ¿Qué pasa? Fue un dominicano que respondió, los dominicanos estamos en todas. Yo quiero oír una voz centroamericana. Ok. No estamos ¿Qué? dormidos, ni un poco.
No se han dormido, gracias. Es que yo sé que lo agarré golpeado, pero felices. Reducir la cantidad de píxeles se puede hacer con un remuestreo, igual que aumentarlo. Pero ¿qué pasa cuando yo reduzco? Yo estoy botando, echando a la basura información. Estoy quitando detalles y estoy haciendo mi imagen más pequeña. ¿Qué quiere decir que la imagen va a ser más pequeña? Que esta cantidad que está aquí, que es lo que ocupan esos píxeles, si yo lo llevara naturalmente a la memoria, sin hacerle ningún acto de compresión, ocuparían más o menos 68.7 megabytes. Ya es otra historia, pero no lo vamos a entrar ahí. Pero eso es lo que me dice eso. Aquí lo que me está diciendo es que si yo lo reduzco, esto va a ser más pequeño. Si lo aumento, esto va a ser más grande. Y eso es una medida de yo darme cuenta de lo que estoy haciendo. Y lo vamos a hacer. Resample me sirve para abajo y para arriba. Cuando yo no tengo chequeado el resample, yo lo que hago es jugar con las dimensiones y a la vez alterar la distribución de píxeles de forma tal que no me altere el tamaño o cantidad de píxeles originales. Ya ustedes saben que si yo en donde dice resolución pongo 150, el ancho será equivalente a yo dividir 6000 sobre 150. Y eso a lo mejor me da 40. Entonces, yo reducir esta resolución, que es una distribución, en la mitad, hace que mis dimensiones lineales se multipliquen por el doble. Porque yo lo que estoy haciendo es jugando con la separación de los píxeles. Oh, y los píxeles tienen tamaño. Ah, qué interesante. Bueno, ustedes saben que hay dos tipos de píxeles. Está el primer píxel físico, que es en realidad es un fotodiodo. Eso es un elemento de electrónica, que eso es lo que físicamente se incrustan los 6000 por los 4000. O sea, su sensor, el sensor de esta camarita, perdón que diga camarita, es mi cámara, tiene 6000, tiene 4000 filas de 6000 píxeles. O sea, tiene 24 millones de lo que llaman photosites, de elementos de captura, los cuales cuando se capturan pasan por un circuito que se llama convertidor análogo digital, porque eso que se capturó no estaba digital. Esos son fotones de luz que se convierten en energía eléctrica y esa energía eléctrica por su valor se transforma en píxeles. Ok, en píxeles que ya en ese caso son digitales. Entonces, ¿qué pasa? Esos píxeles digitales, perdón, los físicos tienen tamaños. Se miden generalmente en micrones, que es un tamaño bien pequeño. Pero los píxeles digitales no tienen tamaño. Ellos se adaptan a la presentación análoga que yo quiera hacer. Ellos, porque un píxel representa, es un cuadrito, es un rectángulo de color. El píxel tiene un color y ese color yo lo puedo poner del tamaño que sea. Y en este tipo de imagen que se llama de mapa de bits, yo necesito muchos píxeles agrupados para dar la sensación de continuidad. Si yo tengo pocos píxeles agrupados, eso es lo que se crea es la pixelación. Entonces los píxeles tienen tamaño, pero no es un tamaño único, sino que es un tamaño correspondiente al donde yo lo despliegue, a cómo yo lo imprima. Ok, pero sigamos. Yo estaba diciendo que voy a hacer el proceso de modificar los tamaños de la imagen. Para eso tengo que salir de mi modo ampliado, porque tengo que buscar la forma de que ese modo ampliado pueda yo introducir valores. Pero ustedes pueden ver ahí más o menos lo que hay.
en sus pantallas. Sí. Ok, Sí. yo creo que en el celular se puede ampliar y llegar ahí. Y si lo están viendo en computador, se verá fácil. Vamos a quitar el resample. Si yo quito el resample, ¿se dieron cuenta? Lo quité. Ya no está marcado la columnita. ¡Ay! Y no está marcado el cuadrito de resample. ¿Qué quiere decir resample? Que cuando yo mueva mis valores físicos, acuérdense que este es el mundo físico, mi mundo digital va a permanecer inamovible, porque yo lo que voy a hacer es cambiar la distribución. Entonces mucha gente dice, no, una imagen a 10 dpi o a 15 dpi es una cosa bien chiquita, ¿verdad que sí? Pero depende de cuánto tenga de ancho y alto. Miren, voy a poner 15 ahí. Eso es una abominación para mucha gente. Pero no es ninguna abominación, porque como yo no tengo resample, al yo poner 15, ella lo que hizo fue que ajustó el ancho y el alto. Ahora, ¿qué pasa? Si yo imprimo eso, se va a ver pixelado si estoy de cerca. Pero es que tengo 400 pulgadas por 267 pulgadas. Vamos a ponérselo en centímetros a nuestros compañeros correctos del sistema métrico decimal. Eso tiene 1016 centímetros por 677 centímetros si yo pongo una distribución de 15 píxeles por pulgada. ¿Qué pasa si yo imprimo eso? Es una impresión enorme. ¿Verdad que sí? Es una impresión de ¿cuántos? De 100 metros por de ancho. Ok. Pero miren lo que pasó arriba. ¿Lo están viendo? Mantiene el tamaño. El tamaño Se cambió quedó igual. aquí, pero mis píxeles nativos, que así es que se llama, no han cambiado. ¿Qué quiere decir que no han cambiado? Que la imagen no se ha alterado. Mi imagen digital está igualita, con los mismos detalles, con los mismos colores, con la misma resolución. Aunque aquí mi resolución yo la cambié, pero es una resolución que no es una resolución real, es una distribución lineal espacial física, que si yo lo pongo a 15, esto se me va a expandir. Entonces, cuando usted diga, yo le mandé eso a 300, ok, se lo mandó a 300, pero ¿cuánto tenía de ancho y alto? Lo que pasa es que esto viene mucho de la industria gráfica que nos precede, la industria de impresión, donde siempre se asumía que se estaba hablando tácito y sobreentendido con el tamaño del ejemplar. Yo decía, te lo mandé a 300 y se evitaba un paréntesis que se llama a tamaño de impresión. O sea, que yo mandaba a publicar un libro y el editor me lo pedía a 300 a tamaño de impresión. ¿Qué quiere decir? Que si el libro era 12 por 12, 20 por 20, él estaba esperando una imagen a 300, pero 20 por 20. No simplemente 300, 5 por 5. O sea que el 300 o el 500 o el 600 solo tienen sentido hablando de calidad ligada a resolución cuando yo lo acompaño de la medida de ancho y alto. Porque la verdadera resolución es esto que está aquí. Entonces, esa imagen a 15, si yo no he hecho un resample, no importa. Entonces yo le voy a dar OK. OK. Ya yo la transformé. Se está procesando. OK, esta imagen, miren, si yo le doy aquí 100%, esa es la calidad de mis píxeles. Ahí está la carita de la niña. Lamentablemente no es algo que tiene mucha definición, perdón, porque ellos están detrás de un vidrio empañado en un Día de las Madres, escribiendo "Mami, te amo", y la foto se llama "No Wi-Fi", porque nos habíamos quedado sin Wi-Fi y ellos comenzaron a usar esa tableta gigante que era ese vidrio empañado.
Ok, pero miren, a 100%, eso está aquí. Eso es el 100%. No perdió nada. ¿Qué pasa si yo le doy tamaño de impresión? Ahí lo dice print size. Ahí yo sí voy a tener un problema grande. Porque el print size, según lo que yo definí, es enorme. Miren, lo están viendo el print size. Y si pueden ver la pantalla, ya ahí se ve la pixelación. ¿La están viendo? No sé si la pueden ver. Un tramado. Sí se Esta es ve. una imagen blanco y negro, escala de grises, pero si yo imprimo Sí, se eso a ve. tamaño de así mismo, esa trama va a salir así mismito de pixelada. ¿Pero quiere decir que la imagen es de baja calidad? No, ella tiene 24 megapíxeles. Lo que pasa es que yo la he representado de un tamaño enorme y voy a volver otra vez a su tamaño original. Sin hacerle resample, le doy 300 y vuelve a los 33 por 50 centímetros. Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo resample y le pongo 15 aquí? ¿Qué ustedes creen que pasa? Ella me lo advierte incluso. Si yo le pongo 15, fíjense que no cambió porque yo estoy haciendo un resample. Yo estoy quitando píxeles. ¿Y cómo yo sé que yo estoy quitando píxeles? Aquí está la ayuda aquí arriba. Ahora tiene la imagen 300 por 200 píxeles. Yo le he convertido en una imagen bien pequeña. Y mire lo que pasó en el disco duro. De tener 68 megas, ahora tiene 175 megas. Y va a tener muchísimo menos si la guardo comprimida como JPG. Entonces, aquí es donde está el problema, que Photoshop me ayuda a verlo. A veces yo uso otros programas que no tienen este tipo de diálogo o de ventanita de control y puede ser que yo simplemente esté quitando resolución, poniendo resolución sin darme cuenta. Lightroom puede engañar a la gente. Por suerte, Lightroom opera sus exportaciones sin afectar el original. Pero me ha pasado que hay personas que han exportado a baja resolución y por algún problema borraron el original. Y ya ahí perdieron la imagen. Tengo unas historias tristes de unos paisajes hermosos que ni la inteligencia artificial lo ha podido reconstruir. Y cualquiera diría, ¿cómo? No, ni la inteligencia artificial lo ha podido reconstruir. Porque para el tamaño de impresión, la inteligencia artificial, toda la que se ha usado, saca caras, duendes y venados, donde lo que había era hojas. Entonces, aún tenemos la inteligencia artificial y le digo la verdad, funciona para tamaños pequeños, pero en la medida que usted empieza a aumentar, se da cuenta que el tema del detalle y la definición vienen de la imagen original y podemos hacer una exposición con inteligencia artificial sin problema, asistida o generada desde cero, pero voy a tener mis limitaciones porque definiciones reales están todavía en proceso y la inteligencia artificial tiene dos componentes, lo que es lo generativo y lo que es lo apropiativo. Lo apropiativo es cuando ella toma una imagen que tiene una base de datos y la sustituye. Y lo generativo es cuando no encuentra imagen en base de datos y lo crea. Y ahí es donde viene el problema, cuando crea. Bien, pero ya ustedes vieron ahí, y creo que esto debe aclarar bastante el tema del cuidado de la resolución y de cómo eso que dice Photoshop y resolución, en realidad es una distribución lineal de píxeles o espacial, como ustedes lo quieran llegar. En el mundo físico, mi verdadera resolución es la cantidad de píxeles totales que yo he dejado en la imagen. Si yo le doy OK, ahí, vamos a darles. Fíjense que hasta más chiquita se puso. OK, yo mando eso por un celular y a lo mejor se va bien. Se ve bien, pero ahora yo le doy 100% y miren dónde quedó. Bien pequeña. Antes yo le daba 100% y aumentaba. Si le doy print size, ya ahí yo estoy viendo el pixelado
de una manera increíble. ¿Están viendo el pixelado? Ya la cara de la niña no tiene ninguna definición porque yo cambié la verdadera resolución. Entonces yo lo hice de una manera muy evidente. Yo lo hice cambiando aquí. Pero ¿qué pasa si yo le doy resample y cambio arriba sin querer? No, vamos a hacer una cosa. Vamos a volver a los 300. Ahí estoy en los 300 y mi tamaño original. Si le doy resample ahora y la mando a 10, fíjense cómo cambió de 10 a 6.67. Fíjense cómo mis píxeles totales cambiaron de 1181 a 787. O sea que mi cámara de 24 megapíxeles, yo la transformé en una cámara de 2 megapíxeles. Y el tamaño total en disco se fue de 68.7 a 2.66 megas. Y yo le digo que no, que está a 300. Y ya acabó. Y la veo muy bien, pero cuando le doy a 100%, no está nada bien. Y eso es lo que me pasa mucho a mí, que me mandan imágenes de ese tipo, que me le envían a 300, pero el dueño, sin querer, en Lightroom o en Photoshop, en uno de sus procesos, la redujo, pero creyendo que mantenía la resolución a 300 y que eso era la norma de calidad. Entonces, si ustedes esto lo tenían sabido idear, porque yo no pienso durar mucho en esto, si tienen preguntas, pueden confiar en algunos videos tutoriales o me pueden llamar a mí si desean. Yo espero que a través de Rafa, cualquier tema técnico y de impresión me pueden consultar sin problema. Yo con gusto lo ayudo y espero no confundirlo o darle una información errónea, porque también podría ser. Entonces, hasta este punto, ¿habría alguna... ¿y qué es lo que es PPI? Eso es lo que es PPI, lo que nosotros llamamos DPI. Entonces, ¿cuáles son los DPI? Bueno, PPI es píxeles por pulgada, DPI es dots per inch, o sea, puntos por pulgada. Los DPI corresponden precisa y únicamente al ambiente de la impresión. Son los puntos que usa la impresora para darle definición de la imagen. Una imagen que tenga una resolución bajita, de 72 a 10 por 8, yo la puedo imprimir a 1200 ppi y eso no le va a agregar calidad. Ahora, si una imagen de mucha resolución, 60 por 40 a 300, yo la imprimo a pocos dpi, digamos 380, entonces esa imagen de alta resolución digital, cuando tenga su representación análoga en el mundo de impresión, va a estar disminuida en calidad, porque no hubo una correspondencia de calidad entre los puntos de impresión con relación a la definición que tiene digital el archivo. Pero eso es simplemente cultura que no es tan cultura, porque en el mundo gráfico se ha intercambiado tanto esto, que ya el pecado es corregir a la gente y decirle que no diga DPI, sino PPI. Pero como este es un grupo de conocedores, de estudiosos y de que estamos todos avanzando, es bueno también plantarse sobre la roca sólida. Si generalmente cuando hablamos de DPI, estamos hablando es de PPI, porque muy pocas veces nosotros en el mundo de la manipulación digital vamos a hablar de los DPI, porque eso es el impresor que lo maneja. Y a veces ni los mismos impresores se dan cuenta tanto de qué son los DPI. A veces los mismos drivers del impresor simplemente hablan de alta calidad, de mediana calidad, de versión draft o baja calidad, sin especificar los puntos por pulgada que está depositando de tinta la cabeza en el papel. Pero al fin y al cabo, yo espero que esto nos aclare un poco. Es el momento de hacer una pregunta. Yo ni he visto cuánto tiempo tengo. Son 3 temas nada más que yo quiero tratar porque esto se puede poner largo y no quiero extenderme. Pero si hay alguna pregunta, no sé cuántos participantes tenemos todavía en la charla.
Y si todo el mundo entiende, mejor. Eli, hay 66 participantes, son las 10:27 de la noche. Eso quiere decir Es que en debo Santo darme Domingo. pronto, debo darme pronto antes de que queden 40 nada más. Sí, Ay, madre. ¿Y hasta qué hora debe ser? los moderadores que me digan. Nos queda media hora. Hasta Navidad van a ser. ¿Perdón? Queda media hora más. Media hora. Sí, señor. Hasta Ok, bien. Eh, profundidad de bit en una imagen. Vamos entonces déjeme no hacer presentación, sino ver simplemente imágenes que puedan ilustrarnos algunos aspectos. Ustedes saben que yo le iba a hablar también de formatos de archivo. Vamos a irnos directo a esto. Ok. Nosotros trabajamos mucho lo que JPG, RAW, TIFF, PSD, todo eso. En el mundo gráfico hay muchos formatos de archivos. Y de hecho, en el mundo fotográfico y de diseño gráfico, la palabra formato tiene una infinidad de aplicaciones. Hay formato de sensor. Dentro del sensor hay formato de, de la relación ancho por altura. Hay formato de archivo. Y así seguimos hablando de la representación digital de alto por ancho, cuando yo voy a hacer una impresión, el formato de impresión. Entonces, todo eso está ligado con tamaños y con lo que se llama la relación de aspecto, cuánto de ancho y cuánto de alto. Sí. En realidad, pasando a lo que es formato de archivo, es otro tipo de formato. El formato de archivo es que cuando yo tengo mis cadenitas de ceros y unos en el mundo digital, aún en el mundo digital, que es un modo de codificación, yo necesito tener reglas de interpretación de lo que son esos ceros y unos y reglas de la preservación, de mantenimiento, de extensión y de las operaciones que se hacen sobre esas cadenas de ceros y unos. Entonces de ahí que vienen los formatos de archivo. Entonces, la cámara captura una imagen cruda que es convertida en RAW y ese RAW es propietario. ¿Qué quiere decir que es propietario? Que es una definición dependiente del fabricante de la cámara y del modelo de esa cámara. O sea, no importa que usted tenga una Canon. Vamos a suponer que usted tiene una Canon moderna, tan moderna como la R5 Mark II. Ok, hay una Canon R5, pero no se llama Mark II. Esa Mark II, el formato RAW es distinto del formato RAW de la Mark I, vamos a decirle. Entonces, los señores que hacen programas de manipulación, de conversión, tienen que actualizar sus programas para poder leer, revelar, interpretar el formato RAW de la nueva cámara. Pero al fin y al cabo, hay lo que se llaman formatos universales. Y estos dos están dentro de los formatos universales más utilizados en la industria fotográfica, el JPG y el TIFF. Y aquí viene una serie de complejidades y vamos a ver si no la prolongamos mucho. ¿Qué quiere decir JPG y qué quiere decir TIFF? Bueno, cada uno corresponde a unos acrónimos: Joint Photographer Groups, Target Image File Format. Eso no le importa a nadie, pero eso es lo que quiere decir. Entonces, ¿qué pasa con eso? JPG es un formato que fue pensado con la popularidad del Internet, porque se necesitaba un formato que fuera ágil en la transmisión de imágenes. Y el JPG es lo que se llama un formato comprimido.
Los 24 megapíxeles que daban 68 megas en base a un algoritmo se transforman en JPG y esos 68 megas terminan siendo 6 megas. Estamos hablando de 10 veces la reducción del tamaño. Y para un circuito electrónico, para un circuito de comunicación, transmitir algo que es 10 veces más pequeño va a ser 10 veces más rápido. Para un dispositivo de almacenamiento, yo almacenar cosas que son 10 veces más pequeñas va a significar mucho ahorro de espacio. Entonces, el JPG es un formato de archivo altamente eficiente para velocidad, presentación y web. Tiene algunas limitaciones. Las dos principales es que tiene niveles de compresión. Los niveles de compresión quiere decir que la imagen no se representa bit a bit como yo la tengo cuando está cruda, sino que se empaqueta por grupos de relaciones. Entonces se pierde información. Esa compresión, como la hace JPG, pierde información. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que yo abro un JPG y lo manipulo y lo salvo y lo abro de nuevo y lo manipulo y lo salvo, con cada vez que yo salvo, yo estoy volviendo a comprimir lo que había comprimido anteriormente. O sea que cada vez que yo proceso una JPG varias veces, yo estoy degradando la calidad de la imagen. Entonces, JPG es un formato bien útil para grabar, subir al internet, transmitir, pero no para yo operar seriamente, porque voy a degradar mi imagen. ¿Y cómo se representa esa degradación? Con algo que se llama artefactos JPG, que son unas aberraciones puntuales de color que se ven como pixelados. Se va a presentar como una forma de crear gradientes no continuos, que eso es que yo tenía un color que se iba degradando suavemente y ahora lo va a tener una degradación escalonada. Ok. Esos son una de los males del JPG versus sus ventajas. Ok. Ahora, ¿qué pasa con JPG? Que cada píxel está en realidad compuesto de 3 canales de colores. Un canal rojo, un canal verde y un canal azul. De ahí viene el RGB. JPG es un formato de archivo de lo que se llama 8 bits. Cada canal de eso es una cadenita de 0 y 1 que se guarda en memoria y tiene 8 espacios para guardar, 8 casillas para guardar ceros o unos. Por la ley de lo que es la conversión entre códigos numéricos, yo tomo el número 2 y lo elevo a la cantidad de espacio que tengo y eso me da la cantidad de código que puedo representar. Se lo digo así. Yo tengo el canal rojo y yo tengo 8. Yo cojo 2 a la 8 y me da 256. Eso quiere decir que dentro del color rojo yo puedo representar 256 degradaciones de ese rojo, valores tonales. Igual dentro del verde, puedo tener 256. Esos son los famosos valores que van de 0 a 255. Entonces, dentro del B, que es el blue, el azul, también 256. O sea, yo tengo 256 tonos posibles de cada color, de los 3 colores. En realidad, como el píxel tiene un solo color, él va a tener la multiplicación de esos 3 valores de 256. Muchísimos colores. Señores, en una JPG yo puedo tener 16 millones posibles de colores. Y usted dirá, y eso es mucho, pero a veces no es tanto. ¿Qué pasa con una imagen TIFF o una PSD o una PNG que se usan mucho ahora? Bueno, que yo puedo aumentar la cantidad de bits de 8 a 16, incluso a 32. No aconsejo que lleguen hasta allá, pero hasta 16. Entonces, cada color va a tener 2 a la 16. Cada color va a tener 65,000 variaciones de tono, lo cual multiplicado los 65,000 por
me da 281 trillones de posibles colores. Y eso es mucho. Pero y ustedes dirán, ¿y es verdad que yo necesito tanto? Pues sí, y en el Caribe necesitamos más que en Japón y más que en Inglaterra, y en Centroamérica, porque en los países donde la escena tiene vocación a tener mucho rango dinámico y mucho contraste, si usted va a operar una imagen, a editarla en el computador y va a estar poniendo curvas, bajando, aclarando, metiéndole un filtro bonito, un qué sé yo qué, o aplicándole un, ¿cómo se llama esto? Un preset que compró o vino gratis por ahí. Todas esos cambios me hacen que yo pase de un color a otro, aún teniendo muchísimos posibles colores, de una manera que no es lineal como está en la naturaleza. Y ahí se crea lo que se llama el posterizado. Por eso, diciendo esto rápidamente, para no entrar en religiones, usted puede grabar en JPG, pero cuando vaya a editar, de ser posible, edite en un formato que le permita poner 16 bits. O sea que su imagen JPG, si usted la va a editar sucesivamente, sálvela como TIFF 16 bits, que ya el espacio de almacenamiento no está tan caro. ¿Qué pasa si usted tiene que transmitirla? Bueno, usted ahí la puede reducir a 8 bits, pero después que esté editada. Si usted quiere mejorar la edición profundamente de una imagen, hágalo en 16 bits. Ahora, si usted no la va a editar mucho, se puede quedar en 8 bits. Esto no es un tema de extremos, sino de lo práctico. La seguridad es editar en 16 bits siempre. Si yo no sé mucho, edito y salvo en 16 bits y voy a tener una preservación de calidad. ¿Para qué sirve la calidad? Bueno, para que las cosas que presentemos luego en pantalla 4K, en 8K, que vienen por ahí, o en papeles de alta gama, en impresores de alta definición y papeles fine art, pues tengan el mayor sabor posible de su intención fotográfica y se puedan hacer tamaños grandes sin pérdida ni degradaciones tonales. Eso le quería decir simplemente del 8 bits contra el 16 bits, que también hay mucha gente que dice, no, yo trabajo muy bien en 8 bits. Sí, tú trabajas bien en 8 bits porque tú nunca impreso, perdón, algo grande. O tal vez tú eres de lo que tomas y lo dejas tal cual, lo cual también es válido. O sea, yo no tengo que trabajar siempre, si sé lo que estoy haciendo, en JPG. Pero si usted quiere preservar y no dañar, hágalo en 16 bits. Aún imágenes a blanco y negro, porque las degradaciones tonales del blanco y negro a veces pueden ser más violentas y menos lineales que la del color. ¿Cómo yo esto lo puedo ver? Por ejemplo, miren, eso que está ahí, ¿lo están viendo? Es una representación de degradaciones de color en 16 bits. Si yo vengo y lo bajo y hago esas operaciones en 8 bits, esto es lo que quiere decir posterizado. ¿Lo están viendo? La transición no continua entre los tonos adyacentes. Eso es lo que es el posterizado. No sé si lo están viendo, si lo pudieron ver, pero aquí tengo la no linearidad Se ve, y se ve, aquí sí. tengo la linearidad. Bien, wow. Le garantizo que no vamos a ver otra hoja de PowerPoint y vamos a terminar rápido. Ok, después que yo tengo eso, allá, y vamos luego a abrir Lightroom para terminar, porque yo sé que hay muchos Lightroomeros aquí. Vamos a hacer un recorrido rápido por lo que se llama espacios de color. Oh, wow. Déjame abrir esta. Ok. ¿Qué son los espacios de color? Los espacios de color son representaciones matemáticas de los colores visibles para los humanos o de los colores que algún dispositivo que despliegue o imprima es capaz de reproducir.
O sea, yo tengo mi capacidad visual contra la capacidad visual de monitores, papeles, dispositivos móviles, todo tipo de tecnología de presentación, así se llama. Y este es un modelo basado en la capacidad humana, teórica, porque hay animales que ven de otra forma, que tienen extensiones mayores, otros ven menos, otros ven teóricamente monocromáticamente, sin saber si es el blanco y el negro, pero así pasa. Otros no ven nada y oyen mucho. Ok. En teoría, este es el modelo aquí que corresponde a los tonos de color de la visión humana. ¿Qué pasa? Sus cámaras y mis cámaras y las máquinas de imprimir y los celulares no tienen toda la misma capacidad. Y como pertenecen al mundo digital, aún sea un impresor, tienen que pasar por un sistema de reglas de codificación de lo que se vio análogo a su representación digital. Y precisamente el espacio de color es eso, es una serie de reglamentos que definen un pequeño universo de colores que un fabricante o un desarrollador definió con un propósito. Dentro de los mejores por los tiempos, fabricantes Xerox, Apple, IBM, Adobe, han sido precursores y protagonistas en la definición del espacio de color, porque son definiciones de una época tecnológica y se van aumentando dependiendo también de la capacidad que tienen los dispositivos de representar. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, para saber dónde yo estoy ubicado en mi capacidad de captura y en mi capacidad de representación. Porque no es lo mismo desplegar en una red social que desplegar en un impresor de afiches, de pancartas, o un impresor fotográfico HD, o en un monitor, una pantalla, como dije, 8K. Entonces, esto no es automático todavía, sino que el fabricante y los programas a veces tiene el usuario que conocer un poquito para no perder calidad o, lo que sería peor, transformar los colores que capturó originalmente. Entonces, ¿cuánto espacio de color hay y cuáles son importantes para el fotógrafo? Bueno, Adobe, Photoshop y Lightroom tienen un espacio de color donde ellos operan las imágenes. Pero cada imagen viene también con lo que se llama un perfil de color, aunque se llame espacio. Entonces, este computador ahora está operando en un espacio de color que lo definió Adobe y se llama Profoto RGB. El computador y Adobe están operando ahí. Y ese espacio de color, ¿vieron cómo entró ahí? Lo voy a poner sólido. Corresponde a esos colores. O sea, yo tengo la capacidad, cuando opere una imagen con edición, de ponerla en lugares por encima de lo que mi visión humana puede ver. ¿Para qué sirve eso? Para nada todavía. Pero tengo esa capacidad teórica. Ahora, mi imagen no viene como Profoto RGB. Mi imagen viene con un formato de espacio de color más pequeño. No sé si ustedes se han dado cuenta que ustedes, cuando configuran su cámara, hay un lugar que dice espacio de color y dice sRGB o RGB. Y cuando van a salvar del Lightroom, le permite cambiar ese espacio de color. En las cámaras se opera sRGB o Adobe RGB. Entonces, miren a qué corresponde el espacio de Adobe RGB. Es un espacio más pequeño que el Profoto. Entonces, ¿qué pasa cuando yo traigo una imagen de mi cámara?
Yo traigo una imagen de mi cámara que a lo mejor la hice en Adobe RGB y ella no me puede expresar colores más allá de aquí, de lo que está dentro. Lo voy a poner sólido. Ay, no. Lo voy a poner sólido. Mi espacio de color de Adobe RGB es más pequeño que el receptáculo que yo tengo de Adobe. Se llaman Adobe los dos, pero uno es Profoto, creado por Adobe, el color lila morado, y el otro, el naranjita, es el Adobe RGB. Ahora, cuando yo entro mi imagen ahí y comienzo a editarla, a aclararla, subirla, saturarla, quitarle, entonces yo puedo salirme del espacio de Adobe RGB y crear colores que no estaban en mi imagen original y que mi cámara no capturó y que por el proceso de edición no corresponden a la naturalidad de la captura, sino que corresponden a una realidad distinta a la de la captura. Y eso es mucho ahora, exageraciones en muchos aspectos. Ok, pero lo que es más todavía, las cámaras vienen configuradas aquí, en sRGB, al menos que usted lo cambie. Miren el espacio de color de sRGB. Entonces, cuando usted hace fotos en JPG o las hace aquí en sRGB, como vienen de su cámara, o si lo cambió en el menú, la hace en Adobe RGB, que puede tener más colores. Ok, cuando el RAW no tiene un espacio de color definido, tiene colores que puede estar por encima de todo esto. Ahora, cuando usted revela el RAW implícitamente, porque usted no sabe, o explícitamente porque lo puso, usted puede hacer que su imagen caiga en sRGB, en Adobe RGB o en Profoto RGB. ¿Para qué sirve todo esto? Bueno, en realidad, si es muy complejo para ustedes, sigan usándolo como que no han visto esto nunca. Pero hay gente que se mete a hacer cambios y eso puede ser a veces un poquito peligroso, porque puedo cambiar la naturaleza de color de mis imágenes, sobre todo lo que imprimimos. Hay gente que viene con una imagen sRGB y un operador dice, ay, llegó en sRGB, déjame ponerla en Adobe RGB. Entonces le cambia el aspecto, le cambia la saturación y puede salir otra cosa. ¿Qué pasa si me mandan una imagen en Profoto RGB? Y yo tengo mi sistema calibrado para ese RGB. Entonces yo le voy a quitar gama de colores a esa imagen y mis impresiones van a salir tristes y apagadas porque le maté la intención del editor. Entonces esto es algo que técnicamente hay que tener cuidado, quizás no conocimiento. Dice alguien que la mejor manera para no equivocarse es trabajar con los espacios de colores más pequeños, porque así nadie en otro lugar se lo va a poder reducir. Pero no es así. En realidad yo puedo operar donde yo quiero si tengo la posibilidad. Entonces, hay un detalle. Los espacios de color dominan toda la industria de presentación. O sea que mi monitor tiene un espacio de color también. La mayoría de los monitores, incluyendo el que yo estoy ahora, solamente pueden ver sRGB. O sea que no importa que yo opere Adobe RGB o Profoto, yo no lo puedo ver porque mi monitor no me lo puede mostrar. Entonces, ¿para qué la trabajo en Profoto o Adobe RGB? Ah, porque hay dispositivos de impresión, de presentación, y en el futuro los monitores irán evolucionando y también podrán ver esos perfiles mayores. De ahí viene que su RAW se pone muy importante, porque ahora mismo no podemos ver toda la gama tonal que nuestras imágenes son capaces de producir, pero mañana yo podré verlas con nuevos dispositivos. Entonces, por eso no voten sus RAWs, aún sean de una cámara del 2004, porque ahí está una captura cruda de lo que había en la imagen original, que usted no ha podido verla, porque usted no ha tenido todavía la posibilidad de encontrarse con un dispositivo que sea capaz de desplegarla
porque a nivel de impresión ocurrió todo tanto. La mayoría de los impresores, incluyendo, estoy hablando de las máquinas, trabajan en un espacio que no es necesariamente más reducido, pero es distinto, que se llama CMYK. Las tintas vienen cian, magenta y amarillo. Entonces, ¿qué pasa? Muchos impresores tradicionales o de imprenta dicen envíame la imagen en CMYK y usted la convierte adecuadamente y no pierde mucho. Pero ese impresor CMYK no es un impresor fotográfico. Los impresores fotográficos modernos son capaces de imprimir Adobe RGB, que su monitor no lo ve, pero el impresor lo ve. Y a veces dice alguien, pero esta imagen se vino como con los colores violentos. Y puede ser que el impresor estaba imprimiendo un poquito por encima de lo que usted es capaz de ver. O sea que hay muchos detallitos en esto de la industria y mucha gente prefiere trabajar lo seguro. Inclusive fabricantes de monitores dicen, ¿para qué yo voy a trabajar ahora en un espacio que no puedo ver? Y se quedan con el sRGB. Lo importante es que usted sepa una cosa y quizás salirnos aquí y entrar en Lightroom puede ser importante. Lightroom no es igual a Photoshop. No sé qué va a salir aquí porque yo aquí no uso Lightroom. Y ustedes saben que él arranca con una colección. Los que usan. Tengo un libro de unos amigos que hacen karate y están haciendo un libro de katas. Bueno. Bueno, cuando yo hago una importación, vamos a hacer una importación de un lugar que haya algo. Prueba, nueva, ay, estas son, ojalá mi amiga Miriam Calzada no esté por aquí, porque estas son una imagen de ella que me envió para probarla. Porque esta es una imagen de Miriam Calzada, una artista fotógrafa dominicana que mencionaron hace poco. Ok. Esa imagen ella me la envió en TIFF, en un perfil que ahora mismo yo no sé cuál es, no me di cuenta. Si lo hubiese abierto en Photoshop, me doy cuenta. Pero ¿qué pasa? Que Lightroom no abrió la imagen. Lightroom lo que ha hecho es tomar, valga la redundancia, una imagen de la imagen. Entonces, define una serie de procedimientos y procesos sobre esa imagen. Y Adobe internamente, Lightroom, trabaja en un espacio de color amplísimo que se llama Melissa. Melissa RGB, que es en honor a una desarrolladora de Lightroom y es equivalente a Profoto. O sea, trabaja en un espacio de color amplísimo. Cuando yo le doy a exportar, después que hice lo que fuera, File Export, fíjense que, ¿dónde está? Ella me da la posibilidad aquí de poner el espacio de color, pero ella ya trabajó todo en un espacio de color bien amplio. Y están viendo lo que dice ahí, sRGB. Pero ya aparece Display P3, que es uno nuevo de Apple, Adobe RGB, Profoto RGB y Rec 2020. Fíjense que no aparece CMYK ahí, aunque tal vez si le doy a Over, no, me aparecen perfiles que tengan ahí de equipos. Para Adobe Lightroom, estos son los fotográficos por excelencia. Entonces, como yo no voy a dañar la imagen, yo tengo la oportunidad de, si voy a transmitirla en la web, exportarla como sRGB, pero mi original está intacto. Si en Photoshop yo lo salvé como y ya estaba como sRGB, ya yo perdí la capacidad del espacio de color que pudo haber sido Profoto o Adobe RGB. Pero Lightroom me mantiene eso intacto. Cuando yo venga otra vez y opere y haga otra exportación como Adobe RGB,
ella va a coger todos esos colores y lo va a convertir a Adobe RGB y me va a producir un archivo con mayor rango tonales. O si lo llevo a Profoto RGB. No hay tiempo hoy para abundar en las virtudes y beneficios de cada uno de esos, pero sí deben saber algo, que Lightroom lo maneja bastante transparente y cómodo. Simplemente no voten su original. Y como medio de fórmula, yo diría, exportar como sRGB si voy a presentar en la web. Exportar como Adobe RGB si voy a imprimir en impresor fotográfico. Exportar como Profoto si voy a seguir editando en otro programa tipo Photoshop. Si no se recuerdan de eso, se mantienen con sRGB, que bastante colores hay ahí. Y la mayoría de la gente, eso es lo que ha usado siempre. Pero la tecnología, aparte de todos los 8 bits, los 16 bits, nos está permitiendo también ampliar la capacidad de reproducción de colores y nos está brindando dispositivos de presentación, entiéndase monitores y entiéndase también impresores que tienen una gama tonal alta que se acerca más a la visión humana, que perdemos mucho en la captura fotográfica. O sea que ya no solamente el HDR para acercar niveles de definición entre lugares claros y oscuros y mediotonos, sino también está el HDR tonal, que es otra historia que tiene que ver con yo reproducir sin alterar los colores que vi en mi imagen original. Sé que esto ha sido un carrusel, pero no quiero abusar. Me despido y agradezco la comparecencia de todos. Voy a dejar el share, no voy a presentar ni siquiera la diapositiva de gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, por aquí estamos. Si fue muy técnico, me avisan para yo cada vez bajarle más el nivel. Y si fue poco técnico, también me avisan. Buenas noches, tengo un comentario. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Canon 22 años como instructor del fabricante para Latinoamérica. Ah, El, gracias, Sergio. lo del archivo que tú mencionaste que es muy importante para todos, no solamente, no sé cómo son los otros fabricantes, pero en Canon no le daban la fórmula a Adobe para procesar los archivos. Ellos hacen una ingeniería reversa. Sí, déjame explicar eso y qué bueno que lo has dicho. Canon, se dice que los archivos de Canon, por ejemplo, cuando se transforma el RAW desde Adobe o Lightroom, no tienen la misma, vamos a decir, calidad original que cuando yo uso el Digital Photo Professional, que es el convertidor de RAW natural de Canon. Y es cierto, esos convertidores de RAW que no son propietarios, generalmente no tienen toda la fórmula del fabricante. Algunos sí la tienen, pero no todos tienen el código abierto, como se le llama, y entonces se hace una aproximación. Si tú quieres tener una conversión, la mejor de los archivos de Canon en ruido, en color y en colores de pieles sobre todo, hay que usar DPP, que es menos eficiente que Lightroom. Y ya la gente se conforma con Lightroom. Y tú lo puedes ver mucho eso también en el ruido, en ISOs altos. La reducción de ruido natural de Lightroom o de Adobe se dice que es anti-Canon, porque en realidad saca el ruido del sensor sin cocinar un poco la imagen, como si lo hace Canon de manera natural cuando pasa por DPP. Pero muy cierto el comentario. Y eso tiene que ver con que no todos los convertidores de RAW me van a dar la misma calidad. Si usted tiene paciencia o hay una imagen muy importante, es bueno que tenga el convertidor nativo de su marca, la que le da el fabricante, que es el que menos se usa generalmente, porque nadie que tiene Sony, he oído yo que usa el convertidor de Sony. Todo el mundo usa Lightroom, Capture One y todo lo que hay por ahí. Bien. Excelente. Disculpa la interrupción y sé que estamos cortos de tiempo. La otra cosa muy importante que pusiste es
la comunicación entre el impresor y el autor. Eso es algo muy válido y muy, muy interesante en tu charla. Y yo creo que aclaró eso muchas dudas a mucha gente. Pero ese punto es muy importante cuando uno va a ver a su... Y cuando tú vas también tener un monitor calibrado, y yo trabajé mucho con prensa, entonces yo miraba en los periódicos cómo los monitores costaban 5,000, 6,000, $10,000 para un periódico para estar calibrado a la hora de que la foto fuera impresa de la forma correcta en el medio. Así que Así es, no tocamos ese punto de la calibración, gracias, pero en pero una charla muy parecida, ese punto es importantísimo, para mencionarlo, ¿verdad? pero es muy, muy importante. Esos monitores, como le llaman, monitores de referencia, hay una marca eh, referente, Barco, no sé si trabajaste con eso, monitores Barco, así mismo como Barco, pero son monitores de 4,000 y 5,000 dólares y la gente se queja ahora como tiene que comprar un monitor de $1,000. Pero sí, en el mundo de la calibración hay precisión y hay todo lo otro. Y nosotros tenemos que trabajar con todo lo otro y ayudarnos como podemos de los calibradores que venden, que nos permiten llevar los monitores a cierta representación, valga la redundancia, calibrada de cómo debería verse correctamente. ¿Alguna otra pregunta? Rafa, ¿cuánto quedan de los 66? Bien, te pasaste 3. Ah, no, no, eso aparte. Ok. Feli, muchísimas gracias.